Hola, ¿cómo están? En este video voy a mostrarles de una forma muy gráfica el significado de las series de Fourier. Para ello vamos a considerar el desarrollo en series de Fourier de una señal cuadrada. Recuerden que el teorema de Fourier nos habla que cualquier señal puede ser representada a partir de la suma de señales sinusoidales infinitas, cada una de las cuales va variando su amplitud y su frecuencia a partir de un patrón determinado. Para la señal cuadrada, la variación está en la siguiente fórmula. Observen aquí el símbolo de la sumatoria y la expresión de nuestra señal, de nuestra serie de Fourier en términos de señales sinusoidales. La amplitud es 10 dividido 2n menos 1 pi, seno de 2n1 pi t más 5 sobre 2. En esta parte pueden observar que se va a tomar la sumatoria desde n igual a 1 hasta h, y h va a ser un parámetro que vamos a ir variando a medida que le agreguemos un valor diferente. Entonces vamos a ver en este recuadro cómo se va a ir aproximando cada vez más la suma de las señales sinusoidales a la señal deseada, que sería la señal cuadrada, que en este caso está representada a partir de la línea punteada azul. Para este primer ejemplo tenemos el componente fundamental, es decir, la señal sinusoidal que coincide exactamente con el periodo de la señal cuadrada que se quiere analizar. Si cambiamos a un valor de 2 el parámetro, estamos considerando dos componentes de la señal cuadrada, en este caso el primero y el segundo. Cuando sumamos esos dos componentes obtenemos entonces como resultado la señal continua roja. Vemos cómo se va acercando un poco más la señal roja, que es el equivalente a sumar los componentes de la serie sinusoidal a nuestra señal ideal, que sería la señal cuadrada punteada azul. Aquí vemos tres componentes. Los tres primeros componentes de la señal de la serie sinusoidal de Fourier están representados en la señal continua roja. Aquí tendremos 7 componentes. Pasamos de 3 a 7 como para ver el proceso más acelerado. Entonces con 7 componentes observen cómo la señal cuadrada se puede representar de una forma mucho más aproximada a la sumatoria de estos 7 primeros componentes, que están representados como un resultado de la señal continua roja. Aquí vemos 15 componentes. Podríamos decir que ya prácticamente con 15 componentes nuestra serie de Fourier está representando muy bien a la señal cuadrada. Con 35 componentes podemos ver que prácticamente representan ya a la señal cuadrada. 100 componentes, podríamos decir que realmente no hay ningún tipo de distorsión por limitación de banda en nuestros 100 primeros componentes de representación de la serie sinusoidal de Fourier para la señal cuadrada. Sin embargo, si pudiéramos hacer un pequeño zoom en estas líneas, cosa que no nos lo permite el software en el cual se realizó la simulación, pero si lo pudiéramos hacer podríamos ver todavía unas pequeñas oscilaciones debidas a que para poder obtener una señal cuadrada necesitaríamos prácticamente infinitos componentes. El ancho de banda de una señal cuadrada perfecta es, desde el punto de vista teórico, infinito. Observen que en esta gráfica cambié el valor de 5 medios en la parte superior derecha por 0. Esto quiere decir que le quité el voltaje de C, lo que quiere decir que bajé la señal al nivel de 0 voltios.
El voltaje DC en esta serie es lo que se denomina el offset. Una de las conclusiones importantes que podemos tener aquí es que el voltaje DC no distorsiona o deforma la señal en el dominio del tiempo, lo que significa que el voltaje DC no aporta ningún tipo de contenido de información. Aquí le puse en lugar de 0 voltios 5 voltios, lo que quiere decir que elevé el nivel del offset y se sigue conservando la señal cuadrada, aunque aquí se sale un poco del recuadro porque los rangos del eje Y dentro del recuadro de gráfica o el eje coordenado no están configurados para manejar la amplitud resultante del nivel de 5 voltios de offset con la amplitud máxima de la señal cuadrada en consideración. Aquí volvemos a tener el offset de 5 medios, sin embargo estamos partiendo del segundo componente y estamos considerando los 100 primeros componentes de la serie de Fourier excepto el primero. El primer componente, llamado componente fundamental o armónico fundamental, no solamente representa la frecuencia o el periodo equivalente a la señal cuadrada original, sino que también tiene la amplitud máxima de todos los componentes en relación con todos los componentes, lo que quiere decir que el componente fundamental es el componente principal. Una vez que filtramos o quitamos el primer componente, la serie de Fourier, el resultado de la suma de los componentes restantes, nos muestra una distorsión severa en la forma. Aquí estamos quitando los dos primeros componentes y estamos viendo en la zona amarilla que estamos partiendo del tercer componente, lo que quiere decir que son 100 componentes que estamos considerando menos los tres primeros, lo que daría como resultado, los dos primeros, partiríamos a partir del tercero, lo que da como resultado una distorsión que igual es severa a la que tuvimos cuando quitamos solo el primer componente. Volvemos a dejar todos los 100 componentes y esta sería como nuestra señal de referencia para que se observe que la sumatoria de todas las señales sinusoidales o 100 primeros componentes que representan a la señal cuadrada en la serie de Fourier pueden dar una aproximación muy buena de la señal cuadrada, de hecho, para los 100 primeros componentes, incluyendo lo que llamamos el componente de cero frecuencia, voltaje DC o offset. Aquí agregamos, aparte de los 100 componentes que representan a la señal cuadrada de una forma muy aproximada, un componente adicional que tiene una amplitud de 0.8 y una frecuencia de 1 medio. Según la teoría de Fourier, para la señal cuadrada, los componentes que conforman esta señal son componentes cuyas frecuencias son impares. En este caso estamos considerando un componente con frecuencia par, lo que quiere decir que se está tomando una frecuencia para este caso de 1 Hz. Aquí hay un pequeño error, 2πt, siendo esta omega t o la frecuencia angular es 2π, lo que quiere decir que la frecuencia sería no de 1 medio de Hz como aparece en la imagen, sino de 1 Hz, y se estaría tomando el segundo componente, en este caso par, pero el segundo componente par no existe. Bueno, aquí estamos ingresando un armónico que no hace parte de la serie de Fourier. Este armónico que no hace parte de la serie de Fourier es un armónico que representa un ruido dentro de la serie de Fourier y se puede observar la distorsión que se logra en las partes de las amplitudes positivas y negativas de la señal equivalente. Aquí le cambiamos la frecuencia a ese armónico y manejamos o conservamos todavía el mismo nivel de amplitud de 0.8 y podemos observar esas oscilaciones debidas al armónico o la distorsión armónica que se está generando a partir
de este armónico que no pertenece a la serie de Fourier. Aumentando un poco más la frecuencia, observamos que estamos introduciendo prácticamente un ruido de alta frecuencia en la señal cuadrada. Aquí aumentamos la señal a el armónico de componente par, le aumentamos la frecuencia y a la vez también estamos quitando todos los 100 componentes menos el componente o armónico fundamental, y como resultado lo que tenemos es básicamente tres voltajes sumados: uno representando la señal sinusoidal, que sería el armónico fundamental de Fourier; otro, el voltaje de offset, que básicamente le pone un nivel sobre el cual va a oscilar la señal de componente fundamental; y adicionalmente a esa señal de componente fundamental le estamos agregando ruido de alta frecuencia. Entonces estamos viendo que nuestra representación del componente fundamental ahora no es tan suave como lo veíamos en la primera imagen, sino que tiene oscilaciones o unas pequeñas perturbaciones debidas al ruido de alta frecuencia que tiene el componente fundamental. A este componente fundamental le estamos agregando o cambiándole la frecuencia al componente de interferencia y simplemente vemos cómo se distorsiona el componente fundamental. Bueno, en esta imagen podemos evidenciar cómo cada uno de los componentes que se están sumando de la señal sinusoidal son realmente componentes sinusoidales. Lo que se está representando aquí es que para la sumatoria total se van a tomar los 5 primeros componentes, pero solamente vamos a tomar el quinto componente. Entonces se van a sumar 5 componentes para que aparezcan dentro de la sumatoria 5 componentes, 1, 2, 3, 4, 5, pero dándole a este índice de inicio de la sumatoria n igual a 5 hasta 5, estamos realmente diciendo tome de los 5 componentes el quinto, o sea, tome solo uno de los 5 componentes, y como resultado estamos viendo que este sería en la línea roja continua una señal sinusoidal equivalente al quinto componente. Observen entonces cómo la frecuencia del quinto componente es mayor comparada con la frecuencia fundamental del armónico fundamental, y la amplitud es menor, un comportamiento totalmente típico de lo que es una serie de Fourier, en donde cada componente de la serie de Fourier va aumentando progresivamente en múltiplos de la frecuencia fundamental, pero a la vez también va dividiendo la amplitud en múltiplos de la frecuencia fundamental, lo que quiere decir que cada componente de la serie de Fourier, a medida que aparece, es de mayor frecuencia comparado con el anterior, pero de menor amplitud comparado con el anterior. Y la cantidad de qué tan grande es y qué tan pequeño es, qué tan grande la frecuencia y qué tan pequeña es la amplitud, está en términos de valores enteros. Aquí estamos tomando de los dos primeros componentes el segundo, y vemos entonces en la gráfica el segundo componente de la serie de Fourier. Aquí estamos tomando el componente número 8. Y aquí volvemos a la imagen original, en donde tomamos los 100 componentes completos, desde el primero, que es el componente fundamental, hasta el último, que sería el componente número 100, de una frecuencia muy baja, una frecuencia muy alta y una amplitud muy pequeña. Bueno, cuando se transmite a través de un medio guiado una señal cuadrada, no es necesario transmitir la señal con todos los componentes de frecuencia. Por ejemplo, una señal cuadrada ideal, recuerden que tiene un ancho de banda infinito, pero podemos dar una buena aproximación de la señal cuadrada a partir de los 100 primeros componentes. Sin embargo, esos 100 primeros componentes es un conjunto de señales sinusoidales. Cada una de las señales sinusoidales es una frecuencia. Entonces hablamos de un ancho de banda, que es un conjunto de frecuencias, cada una perteneciente a una señal sinusoidal. Para tomar 100 componentes tendríamos un ancho de banda compuesto de 100 elementos, que va desde la frecuencia del elemento mayor, o sea, el componente número 100,
hasta la frecuencia del componente menor, que sería el componente fundamental si la señal no fuera en banda base, pero como la señal está en banda base, entonces consideramos el componente de frecuencia cero. Lo que quiere decir que el ancho de banda de los 100 primeros componentes de una señal en banda base, como lo es una señal cuadrada, estaría determinado por la frecuencia del componente mayor. De tal manera que si tenemos 100 armónicos o 100 componentes de frecuencia para representar nuestra señal cuadrada, el ancho de banda sería la frecuencia del componente número 100. Lo que implica que la señal cuadrada que transmitiríamos con esos 100 componentes tendría una frecuencia, un ancho de banda muy grande. Ahora, no es necesario transmitir la señal cuadrada con un ancho de banda tan grande. Podemos reducir el ancho de banda hasta en un 90% y transmitir solamente los 10 primeros componentes. Aquí vemos entonces la imagen de cómo se vería la aproximación mediante series de Fourier con los 10 primeros componentes, incluyendo el componente fundamental y por supuesto el componente de frecuencia cero. Entonces tendríamos un ancho de banda que representa el 10% del ancho de banda en comparación con los 100 componentes anteriormente considerados, o sea, con esta versión. Ancho de banda alto, ancho de banda bajo, reducido en un 90%. Aquí podemos sacar una conclusión interesante, y es que básicamente debemos de entender que el ancho de banda es el conjunto de frecuencias sinusoidales que queremos elegir para poder representar una señal. O en términos mucho más simples, el ancho de banda es el conjunto de frecuencias de la señal que se va a representar, es decir, cuántas señales sinusoidales queremos utilizar para poder representar la señal en cuestión. Ese es el ancho de banda. Bueno, con este concepto entonces vamos a dejar hasta aquí esta lección sobre series sinusoidales, en nuestro caso de estudio para la señal cuadrada. Hasta luego.